En continuación al tema de esta mañana, que tiene que ver con nuestra composición interior, que puede ser una descomposición interior a nivel emocional, eso puede estar perjudicando la familia que yo he decidido formar. Hoy vamos a tocar un tema que es de gran ayuda también. Aquí vemos una parejita, no está muy bien a gusto, pero permítanme decirles que ellos nos dan la bienvenida a pesar de cómo se encuentran. Muchas veces yo puedo aflorar a mis vecinos lo que mi hogar realmente no es. Puede ocurrir que me llega una visita a casa en el momento en que estoy en disgusto con mi cónyuge. Y ahora cuando la persona toca la puerta y yo abro la puerta, ¡oh, qué gusto saludarle! Por aquí y por acá. Y mi esposa que está adentro dice, grandísimo hipócrita. Porque yo estoy presentando una fachada que no es la realidad de lo que está ocurriendo. Estoy colocando como un ejemplo en el momento. Esto no ocurre con todos, pero ocurre con la mayoría de casos porque somos personas con emociones y sentimientos. Y cuando se les da la bienvenida, ahora cambiaron cuando se fue el otro. Esta es una realidad muy dolorosa para las parejas, porque nadie quiere casarse para vivir así. Todo esto muestra la composición o descomposición emocional de una pareja. Repito, puede haber excepciones, sí hay excepciones. Por lo tanto, esto me hace colocar un título para esta tarde. Si uno es más fuerte que el otro, ¿qué? O si los dos son muy fuertes, pregunta del millón, ¿qué? Si uno es más fuerte que el otro, ¿qué hacer? Yo puedo ser una mansa paloma y esa es mi fortaleza. Y la otra persona puede ser muy agresiva y esa es su fortaleza. ¿Cuánto tiempo podemos vivir así? Más aún, nosotros estamos aparentemente saliendo de una época pandémica. Ustedes saben que la pandemia nos enclaustró, nos convirtió en personas peligrosas para los demás. Si yo te veo sin el tapaboca o si veo que medio toses, eres un peligro. Y yo tengo que aislarme de ti o te pido que te aísles. Y en ese tiempo de encierro, llamado cuarentena, usted puede pensar que pasaron una de dos cosas en su matrimonio, en su relación como padre o en su relación como hijo. Pudo haber pasado algo positivo o algo negativo. El texto que vamos a leer pareciese que fuese de la época cuando comenzó la pandemia en nuestro tiempo. Las pandemias siempre han ocurrido a través de los siglos. La pandemia de pecado que se originó en el Edén, que creció tanto, Génesis presenta que Dios le dice a Noé, hazte un arca, enciérrate con tu familia. Pero cuando Noé salió del encierro por más de 120 años, parece que salió de manera tan positiva que salió a adorar a Dios con su familia. Y un altar le dio y un arcoíris le dio la respuesta de Dios a esa familia. Cuando Jesús estuvo en cuarentena, 40 días y 40 noches, en ayuno en el desierto y salió de allí, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu Santo, pero salió más fortalecido que cuando entró. Ahora, usted va a hacer un escaneo familiar. ¿Pasó por un área positiva o negativa? Vete a casa.
Este texto necesariamente no tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo, pero yo quiero mirar los resultados del principio de lo que nosotros vivimos en pandemia. Vete a casa, pueblo mío, atranca las puertas, escóndete un poquito hasta que la ira del Señor contra tus enemigos haya pasado. Hay una versión que dice hasta que pase la indignación. Yo me siento indignado al ver tantos cadáveres como resultado de la ocurrencia del coronavirus. Me indigna no poder abrazar, no poder saludar, no poder reconocer tu rostro con la transparencia como lo conocía antes. Pero la Biblia dice que nos tocó vivir esta circunstancia. Y en casa vivimos donde no podíamos salir a menos que fuese el pico y cédula apropiado para nosotros, y etcétera, etcétera. Entonces, ese periodo de tiempo, aunque ya pasó, usemos la comilla, aunque ya pasó, hoy dejó secuelas en los hogares. Imagínense que en una encuesta que tengo, se dispararon tanto los bullying hacia los niños en la casa, que hoy los niños amados están viviendo una brecha generacional con respecto a la generación padre. Aún más, imagínense esto: los divorcios se aumentaron, se dispararon tremendamente después de la pandemia. Estos, es decir, son los resultados. Entonces, la pregunta es: ¿nos conocimos más y mejor durante el tiempo en que vivimos? ¿Se fortaleció la familia? Pregunta del millón: ¿aprecié más a mi familia, la valoré más? Tercero, ¿acepté más a mi familia? ¿Comprendí mejor a mi familia? ¿Amé mucho más a mi familia durante ese tiempo? Y ahora mi familia es fuerte en los lazos afectivos. ¿O al contrario? El contrario es: nos desconocimos como esposos, no nos tratamos. En la pandemia no nos tratamos mejor y ahora tenemos las secuelas del distanciamiento. O con los hijos, más aún nos rechazamos, nos aborrecemos más, nos maltratamos, nos separamos más. ¿Qué pasó en pandemia? Ahora, necesariamente esto que estamos haciendo aquí, este escaneo de la familia, necesariamente no tiene que ocurrir en pandemia. Sin pandemia podemos elegir vivir de esta o de esta forma. Hay una cita que me llama la atención, escrita hace unos 115 años en un libro titulado El Hogar Cristiano, autora Elena G. de White. Conocí la casa de Elena G. de White y aparece una placa donde aparece ella como una de las 20 autoras más destacadas en el mundo americano. Dije yo, es como para leer y vivir esa experiencia. Y ella menciona: el hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Mi hogar no es una improvisación del azar. Yo he decidido hacer mi hogar como un hogar de gritón, de maltratador, de herido. O yo decido hacer mi hogar como un hogar apacible, lleno de dignidad, de respeto. Es una elección que si no la toma la pareja, la toma uno de los dos. Lo vamos a ver ahora. Puede ser que mi pareja sea dispareja en su carácter, voluble, y yo decido no tener un mal carácter que agreda. Mi pareja tendrá que cambiar su conducta, porque jamás me va a encontrar para encontronazos. Es una decisión cómo quiero que sea mi hogar. Un hogar inspirador. Ahora, cada vez los conflictos se hacen más y más difíciles de tratar, por eso aumentan los divorcios. Imagínense que de 100 matrimonios, el 50% se separan. Estoy hablando de un año. El 40% vive un hogar fachada. Estoy aquí por mis hijos.
No tengo más para dónde irme, si no ya me hubiera largado de aquí. ¿Sabe qué? Váyase. Es decir, se vive un tormento en 40% de las parejas. Solo el 10% son parejas, yo diría, inspiradoras. ¿Dónde ubica usted en estos momentos su hogar, su matrimonio? ¿Dónde lo ubica? Eso me hace pensar en lo siguiente. En este tipo de solución, siempre tendremos dificultades de pareja, siempre con los hijos, siempre con la suegra o con la propia mamá, siempre tendremos dificultades con el vecino. Vivimos un mundo pandémico en el aspecto de solución de conflictos, y generalmente la solución de conflictos es a través de un término llamado discrepancia y violencia. Esa solución estaría muy equivocada. Entonces, si tu cónyuge es más fuerte que tú, cuando el uno es más fuerte que el otro, ella dice: yo me defiendo porque él es un abusador. Cuando el uno es más fuerte, ¿en qué? Ahora lo vamos a ver en qué. El fuerte se convierte en un abusador del débil. Y él dice: ¿sabes una cosa? El otro cree que todo así está bien. Este puede maltratar, pero con una sonrisa cree que arregla las cosas. Pero las cosas son cada vez más y más críticas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y la pregunta del millón es: ¿fuerte en qué? El uno puede ser más fuerte que el otro, pero la pregunta es: ¿en qué? Yo puedo ser más fuerte que mi esposa en carácter, y yo diría: soy débil de carácter cuando no domino mis emociones y yo trato a mi pareja a mis maneras. Eso es una debilidad, pero tomémosla como una fortaleza. Yo diría más bien un carácter fuerte. Entonces, ¿fuerte en qué? En la indiferencia. Hay personas que ese es su problema, usted verá. Me tiene sin cuidado. Hay personas muy indiferentes en cuanto a las dificultades de la otra persona. Está enferma, vaya al médico. Ese es su problema. Así le toca irse mojando y a pie. Y yo tengo el carro ahí parqueado. Hay personas indiferentemente fuertes. O fuerte también en rechazar lo que el otro dice, lo que el otro hace. Vivimos en casa, pero no tenemos hogar. Porque hay diferencia entre la casa donde vivo y el hogar que vive allí. Puede ser que sea fuerte en violencia. Hay personas muy violentas. Cualquier problema lo convierten en un conflicto. O fuertes en antivalores. Palabras que no están en el diccionario son utilizadas, que son agresivas. Y entonces esas palabritas van destruyendo los sentimientos hacia la otra persona. Yo recuerdo cuando mi hija, vamos a colocar un video. Recuerdo cuando mi hija estudiaba en algún colegio de cuyo nombre no quiero acordarme. Ella estaba de unos 9, 10 años, haciendo quinto de primaria, recuerdo. Y cuando ella en casa dijo una palabra que nunca la había escuchado ni en boca de mi esposa, ni en boca de ninguno de mis hijos, y en la mía menos. Usó la palabra: no sea, al hermanito le dijo: no sea veo. Y él inmediatamente se asustó con la palabra y me miró. Ella bajó el rostro, se puso con una especie de timidez, no sé de qué. Y yo le dije a mi hija: Mayita, ¿qué pasó? Y comenzó a llorar mientras hablaba. Es que en el colegio todo el mundo dice esa palabra. Y papi, a mí se me está pegando esa palabra. Yo no quiero decir eso. ¿Y por qué? Porque esas frases no se usan en la casa.
decirle no sea bobo, boba, perdonen el término culitán. Toda esa serie de cosas degradan la personalidad de quien lo dice. Y esas son causas para que tus hijos mañana sean totalmente apáticos a ti y no obedezcan. Entonces, uno de mis hijos le dice, pues dígale, no sea desavispado. En vez de decirle no sea desavispado. Y usamos a veces esa frase para decir, un papito, usted viene bien desavispado, en vez de usar esa frase. Esas pequeñas frases, dele clic quite esa imagen que está allí encima. Ok, y volvemos a la escena. Y ahora dele para aumentar la figura. Ahí donde está la botellita. Me disculpan un momentito. Ahí, correcto. Entonces, ya sabemos. Esas no son fortalezas. Realmente son debilidades. El mal carácter es una debilidad. La indiferencia es una debilidad. El rechazar al otro, el ser violento, los antivalores, las palabras que salen de la boca, no son fortalezas, son debilidades. Y esas debilidades están afectando muchísimo el hogar. Yo puedo hacer esto, me caso y estoy así. Pero terminó la luna de miel, que dura más o menos entre semana y media y 2 semanas, y ya ahora vamos a ver quién es quién. Y de un momento nos desordenamos en alguna palabra mal dicha, y entonces una persona que discordia con la otra no quedan así, se separan unos minutos o unas horas, y cuando se concilian ya no es así sino que va poco a poco, y cada conflicto te separa y cada reconciliación te une, pero nunca más así. Cada conflicto te separa y te une, te separa, te une, cada discordia te separa, y cuando tú dices contigo no se puede más, yo no puedo vivir contigo, y se acaba la relación. ¿Me está entendiendo eso? Por eso yo digo, el divorcio no es un asunto notarial, el divorcio no es un asunto del juzgado, es un asunto que nosotros de manera progresiva nos separamos de nuestra pareja. Es que con esta persona no se puede hablar. Vea, hijo, dígale a su papá tal cosa. ¿Por qué no podemos hablar? Porque estamos divorciados en la comunicación. Y es que yo un día de esto, ¿sabe qué? Yo me voy para la cama de mis hijos, voy a dormir con ellos. ¿Qué pasó? Me estoy divorciando emocional y sentimentalmente de mi pareja. Económicamente haga usted con su plata lo que quiera, que yo hago con la mía lo que a mí me dé la que me parece. Y estoy divorciándome económicamente. ¿Sabe qué? Esto se acabó, vamos donde el abogado. Él va a autenticar lo que Dios dijo que no se hiciera. Lo que Dios juntó hombre y mujer, no lo separen ellos dos. La separación no es un asunto de abogado, es un asunto de la pareja. No sé qué tan claro he sido en esto. Entonces, ¿fuerte en qué? Miremos este video, y en este video vamos a ver los defectos que se producen en parejas que discordian emocionalmente hablando. Ok, puede sonido. No funciona el sonido allá, eso sí. Pueden comenzar desde nuevo, desde un principio. ¿Será que está malo el sonido? Ustedes están mirando allí sin sonido, están mirando en ese escenario cómo nuestros hijos van creciendo, y notan ustedes. Comience otra vez, comience. Sonido. Bueno, voy a narrarlo. Él está contemplando el show de papá y mamá. Ellos están discutiendo. El niño desde que gateaba. Ahora noten ustedes al niño y su estado de amargura. Ahora se volvió un adolescente, y observen ustedes lo fastidioso que es estar en una casa como esa.
Ahora miren ustedes la ruta que el niño coge. Miren ustedes, ya no es un niño, ya es un señor que dice: la vida no vale nada. En el hogar donde he sido deformado, más bien toma una decisión: se quita la vida, se mata. ¿Qué efectos produce actitudes de esa clase en la familia? Primero, usted puede ver que hay una separación progresiva, lo que hablábamos hace un momento. Cada discordia con tu esposa o con tu hijo no te deja así, te separa un poco. Y cuando vuelves otra vez a reconciliarte con tus hijos o con tu esposa, siempre va a haber una brecha. Y cada vez que tengas una discordia, se amplía el distanciamiento y la brecha aumenta. Y cuando vamos a ver, yo no quiero estar en esta casa, ya no quiero vivir más aquí. Y pierdes lo que tanto dices que amabas. Así se genera el divorcio. No se genera en la notaría o en el juzgado. El divorcio se genera en la casa. Divorcios emocionales, divorcios económicos, de toda clase. Y solamente faltan los papeles. Entonces, frustración en el entorno. Ese niño que crecía en ese hogar, ¿se sentía feliz de estar en el hogar? ¿Cuántas esposas se sienten infelices en el hogar donde viven? O esposos se sienten infelices en el hogar donde viven, pero tienen que vivir allí porque ¿para dónde se van? O tienen que vivir allí porque tienen alguna situación como la crianza de sus niños. Y entonces también la influencia sutil que estos padres causaron en el hijo, ¿a dónde lo llevó? A la muerte. ¿Qué tal si ese niño se hubiese casado con una de ustedes? Le destruye la vida. ¿No será que usted se casó con un niño así, que creció en un ambiente como tal, y él está repitiendo las escenas de su pasado, y ahora le está haciendo la vida cuadrito a usted? O querida dama, ¿no será que usted vivió en un hogar así, y ahora usted le está haciendo la vida a cuadrito a su esposo? Así. Yo no puedo etiquetarme. Si yo crecí en un hogar de crisis, de golpes, de maltratos, de palabras vulgares, no quiere decir que yo en casa llegué etiquetado, formé mi nueva familia, y ahora voy a maltratar a mis hijos y voy a maltratar a mi esposa. ¿Por qué? Pues a mí me trataron mal y yo no sé hacerlo de otra manera sino así. Y destruyo lo que yo construí en el nombre de Dios. Porque no existe alguna empresa sagrada aquí en la tierra como el hogar. La única empresa que se monta bajo la bendición de Dios y la presencia de Dios se llama cuando tú te casas. ¿Y por qué la daño? Entonces, otro efecto es la baja autoestima que se vive en el hogar. Ya ni me estimo ni estimo a mi pareja, no estimo a mis hijos. Prefiero estar jugando en la calle, prefiero ver televisión 4, 5, 6 horas porque no quiero estar en cama. Y entonces vienen las tendencias suicidas, como pasó con el chico, la pérdida de la dignidad, y finalmente adiós, pues se acabó el matrimonio, o adiós, pues se acabaron los hijos. Esos son los efectos de un hogar incompatible. No existen hogares incompatibles. Yo decido hacerlo incompatible. Es imposible que mi mejor amigo sea el perro. Mi mejor amigo tiene que ser mi esposa. A quien yo puedo comprender mejor no es a la mascota. A quien yo debo comprender mejor es a una persona que tenga la razón, que haga uso sabio de la razón. Y entonces, ¿por qué? La mascota sí me huele la cola, la mueve, pero mi esposa o el esposo no es afectivo con su esposa. ¿A qué se debe eso? Ya lo dijimos esta mañana. ¿Ok? Lo dijimos. Entonces, ¿hay contiendas familiares? Sí. Yo no voy a decir, no debe usted tener contiendas con su pareja. Sería que aún ni los clonados. Pero cuando yo tengo un conflicto, necesariamente no tengo que agredir. Los conflictos necesariamente no tienen como propósito agredir. Sepa eso. Por lo tanto, esta es la cita que les mencionaba. El hogar debe ser hecho. Todo lo que la palabra implica. Un pequeño cielo en la tierra. ¿Tiene usted un infierno en el hogar? Donde yo le muestro a mis hijos el amor que tengo hacia mi esposa, pero cuando mis hijos se van a la escuela, no es la verdad. O a mis amigos les muestro qué hogar tan bonito tengo, o a mis suegros o a mis cuñadas les muestro
la belleza de hogar que tengo, pero la realidad no es esa. Viviría yo como un grandísimo hipócrita, destruyéndome a mí mismo. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 5, 28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y dice, nadie aborreció a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Interesante la frase. Por lo tanto, mis amados, yo decido cómo hago mi hogar, estable o inestable. Es una decisión que yo tomo. Siempre yo le diría en este momento, por lo menos de la mano, tome a su esposa y con solo un apretón, háblele a ella con el lenguaje no verbal. Tomemos una decisión seria, responsable, de hacer de nuestro hogar un pequeño cielo en la tierra, donde los afectos sean cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Y usted verá los resultados. No deje que las emociones manejen su hogar, sobre todo las emociones negativas. ¿Por qué? Todo conflicto entraña riesgos. Aquí hay una pareja conflictada y están en riesgo, porque ellos pueden separarse de contacto. Uno de ellos puede quitarse de el ambiente donde se encuentran. Ellos tienen un conflicto pero no quieren agredirse. Tienen un conflicto pero no quieren maltratarse. Ellos quieren unirse para ir a combatir contra el conflicto. Pero por causa del conflicto, ustedes dos no pueden combatir. Si ustedes dos combaten, se separan, se destruyen. Pero cuando hay un conflicto, ustedes se unen para combatir el conflicto. Ustedes crecen en la relación afectiva, crecen como pareja. El matrimonio se hace estable, se dignifica la relación tanto que los hijos dicen, cuánto me gustaría que mi hogar, cuando yo lo forme, sea como el de mi papá y mi mamá. Tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque los enfrentamientos entre dos personas que realmente se preocupan solícitamente la una por la otra, se aman. Y si se aman, no tienen por qué ser destructivos. Yo no puedo pelear emocionalmente. Te digo palabras feas, te voy a herir. Voy a colocar mi puño cerrado y te voy a maltratar. Si peleo emocionalmente. Pero si yo peleo racionalmente, sé que eres la hija de mi suegro. Porque la que le trajo a Eva, a Adán, quien la trajo fue Dios. Y Dios es el suegro de la familia, realmente. Entonces, discutir, pelear, usemos el término, de modo constructivo, es una forma de comunicación que todos necesitan aprender. Necesitamos desaprender muchos hábitos que crecimos con ellos. El niño que nació y que amado en la casa, qué hermoso el bebé, qué lindo tu bebé, tan hermoso, prétamelo, yo lo cargo. Pero el niño va creciendo, coge la jarrita y con sus manos que todavía no están bien formadas, se le cayó. Usted vea eso, está un torpe, usted no sirve para nada. No se mueva de ahí porque si no le pego. Y comienzo a crear el matoneo y el bullying en la casa para el niño. Cuando el niño crezca, su uso de razón es la que yo le enseñé. Y se casa ese niño. Y ese niño es usted, que está manejando una conducta como la que aprendió desde que era bebé en su propia carne. Y a eso se deben los hogares que están ahogándose en crisis. Entonces, es paradójico que los que se amen por un disgusto se separen. Y es paradójico, ¿y cómo es posible que los que se amen lleguen a repudiarse? Eso es extraño. Que yo me acuesto hoy con mi esposita, dormimos abrazados y nos revolcamos, y qué lindo. Y al día siguiente, ¿cómo es posible que los que se aprecien, digo que te amo, que te aprecio mucho, tengan que despreciarte? Y es paradójico aún más que los que se defienden, el que me le toque un pelo a mi esposa va a ver, se va a meter en un problema conmigo.
Pero ¿quién toca pelos en la casa? ¿Quién toca pelos en la casa? Entonces, que los que se defienden se ataquen. Entonces, ¿cómo resolver un conflicto? Y con esto vamos a ir concluyendo. Hay 5 alternativas para resolver un conflicto de parejas. Sí. 1, 2, 3, responda usted. Si tu enemigo es más fuerte que tú, únete a él. Okay. Eso es lo que comúnmente nosotros decimos. Si tu cónyuge es más fuerte que tú, únete a ella o únete a él. ¿Sí dará buen resultado eso? Pregunta del millón. ¿Sí dará buen resultado? Analicémoslo. 5 alternativas. Aquí está. Si tu cónyuge es más fuerte que tú, únete o huye o enfréntalo o ignóralo. He colocado esas 4 primero porque es lo que generalmente uno hace ante alguien que es como antipático, como fuerte, como agresivo, como indiferente con el otro. Entonces miremos. Si te unes, mira lo que pasa. Si huyes, mira lo que pasa. Si lo enfrentas o si lo ignoras, mira lo que pasa. ¿Qué hay que hacer? Bueno, antes, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tu cónyuge es más fuerte que tú, no te unas a él. Porque si te unes a él, te igualas a él. 2 pulgares, 2 peleones, son leones. Yo quisiera ver 2 leones peleándose, pero yo veo que los leones atacan a otra presa diferente entre ellos. Saben, amados, que si huyes ante un conflicto, no resuelves el conflicto. Y si enfrentas a la persona, vas a destruir tu relación de una vez por todas. O te vas a la cárcel o te vas al cementerio. Y si ignoras a tu pareja, vas a provocarla o a provocarlo. Y una persona provocada no quiere hacer otra cosa sino separémonos y se acabó esto. Ninguna de las 4 es la solución, pero repito, son las soluciones pan nuestro de cada día, las que más utilizamos. ¿Estás brava conmigo? Bueno, yo te ignoro. ¿Estás brava? Bueno, yo también me pongo bravo contigo, o cualquiera de ellas. ¿Cómo resolver un conflicto como tal? Usted va a observar aquí. Su rostro es diferente a lo expresivo de este rostro. Su mirada, sus labios muestran, sus dedos muestran, el cuerpo muestra cómo está tu alma. Mírelo bien. Uno de los 2 está sorprendido. Ella está sorprendida de la baja calidad de este individuo. O el individuo está sorprendido ante ella que no huye, ella que no lo enfrenta, ella que no se iguala. Está sorprendido. Y uno de los 2 tiene que cambiar. Y no tengo duda que la Biblia no se equivoca. Mi Biblia dice: vence con el bien el mal. Dice: no paguéis mal por mal. Eso trae como resultado entonces esto. Uno de los 2 tiene que cambiar de actitud. Miren la actitud de él. Miren la actitud de ella. ¿Hay cambio? Claro que tiene que haber cambio. 2 no pelean si uno de los 2 no está de acuerdo. Yo no voy a pelear. Esta mañana mencionábamos eso. Cuando Abraham sale de Egipto con todas sus pertenencias regaladas por el faraón, y al sobrino le tocó la otra mitad, y estaban en un vallecito llamado el Negev, y toda la ganadería se confundía y se peleaban los criados de Lot versus los criados de Abraham, y se forma un problema de grande. Y Abraham dice: yo voy a resolver este problema. Y qué bonito la manera como Abraham lo resuelve. Lleva a Lot a la montaña y le dice: camina, vamos a pasear.
Y cuando están en la montaña dice, mira, el valle donde estamos viviendo es muy estrecho. Tus criados versus los míos se la pasan en guerra. Nuestra ganadería ya no sabemos cuál es la tuya y cuál es la mía. Si tú coges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú coges a la izquierda, yo me voy a la derecha. No podemos pelear porque somos hermanos, le dice Abraham a su sobrino Lot. No puedo pelear contigo porque eres mi hija, eres mi hijo. No voy a pelear contigo. No voy a pelear contigo porque eres mi esposa. Dios me dio a ti para mí. No puedo pelear. No voy a dejar que mis emociones me sometan a ser un vulgar o un golpeador y maltratador. Me someteré de tal manera que dice el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo, someto mi cuerpo y no voy a dejar que mis emociones me sometan a ser un vulgar o maltratador. No, y punto. Y es verdad, cuando usted logra eso, logra eso. ¿Y quién lo dice? Dios lo dice. Hay una regla de oro maravillosa en San Mateo capítulo 7, 12. La regla de oro dice, así que concluyo que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Yo no quiero, dice ella, que me golpees. No quiero que me digas tus vulgaridades. No quiero que me maltrates. Mantendré una actitud auténtica. ¿Se puede lograr eso? Se logra. Se logra. Pero hoy vivimos al golpe por golpe. Yo pago. Al que me la hace, me la paga. Los héroes están en el cementerio. Y esa no es la solución. Cristo lo enseñó. Los judíos vivieron en una época de esclavitud, tanto por los egipcios y otros en el pasado, como por los romanos en el presente de ellos. Cuando Cristo existía en la tierra, encarnado, los romanos tenían como esclavos a los judíos. Así que un romano le decía a un judío, llévame este bulto de plomo o este bulto de lana, llévamelo una milla más allá. Y si él decía, no lo voy a llevar, lo llevaba a la buena o a las malas. Pero tenía que llevarlo. Y Cristo dice, no solo una milla, llévalo 2 millas más allá. Porque no habrá ninguna cosa que te diga, tengo quien te defienda. Y si un romano te golpea y tú lo agredes también, vas a sufrir cárcel, vas a sufrir golpes y maltratos. Prefiere más bien no golpear, pon más bien la otra mejilla. No es que te está diciendo que seas una persona sometida. Quiere decir que seas cuerdo en una discordia. Y de esa manera eres libre. No tendrás cárcel y no tendrás moretones. Y no quiere decir que es un desavispado o una desavispada que se deja y aguanta. No, es una persona que desaprendió la mala manera de vivir y aprendió un estilo de vida, de vivir cuerdo. Ese es el asunto. Entonces, aquí tenemos las peleas más sabias para ponerlas en práctica. Ningún conflicto, ninguna pelea se convierte en una tragedia cuando se pelea asertivamente. ¿Ellos dos qué? Usted dice, ay, están tomando café y están sonriendo, están disfrutando de la vida. No, están enojados, están disgustados. ¿Por qué mi disgusto tiene que aflorarse en un rostro tipo fiera? Están disgustados. Pero ¿qué es lo que se aprende allí? 4 cosas. Número 1, se respetan. A lo que se respeta no se respeta, no se maltrata, se trata con dignidad. Si yo respeto a mi esposa, no soy capaz de levantar la mano y golpearla. No soy capaz de herirla con una palabra vulgar. Sí, la respeto. Es que ella no me respeta. A mí no me importa que no me respete. Yo no soy ella. O ella no es yo. Yo tengo que ser auténtico en el matrimonio.
Entonces, el respeto no deja que ella lo agreda o que él la agreda. La serenidad es esa capacidad de tener un cerebro lúcido, como el de Abraham y su sobrino Lot. No podemos pelear, mira, somos hermanos, pero si él tuviese un cerebro turbado de rabia, pues pelea contra Lot, lo mata allí. La serenidad es ese cerebro que piensa, que analiza, que es racional, no es irracional, no es emocional solamente. Y la sinceridad no hay doblez. Lo que te estoy diciendo, eso es la realidad. Ah, usted es un grandísimo mentiroso, yo no le creo. Y entonces yo me enojo más. Y entre más me enojo, la otra se enoja más. Y cuando vamos a ver, polvoritas difíciles de apagar. Y la tolerancia, ponerse en el lugar del otro. La tolerancia, saber que ella se equivoca o que él se equivoca. Esto, si yo lo pongo en práctica con mis amigos, nunca serán mis enemigos. Con mis hijos, mire, existen divorcios, pero no existe ex hijos. No existe divorcio entre papá o mamá e hijos. ¿Por qué? Ahora, lleguemos a pensar en lo siguiente. Las contiendas hirientes e irracionales, las contiendas familiares, son propias de desconocernos como familia. No podemos pelear porque somos esposos, porque somos hermanos. No podemos. Si somos hermanos, no podemos. Pero si somos enemigos, sí. Entonces, tratarnos como rivales sin amor ni consideración, propio de dos esposos enemigos. No funciona eso. No funciona. Miren una taxonomía, una clasificación que yo hice de los conflictos. Basado, repito, en varias encuestas esta vez. Los conflictos de parejas son impredecibles. El 50% de 100 conflictos que usted tiene con su pareja, el 50% por asuntos sin importancia. ¿Por qué pelea con su pareja? Oye, por cosas que no valen la ridículas, cosas que no valen la pena. Y es que yo no vi, sí, usted lo dijo, y bueno, y vaya, y comenzamos a transarnos en una pelea bizantina sin sentido. El 40% discrepamos porque no analizamos que no vale la pena herir a mi esposa por un tornillo. ¿Vale la pena herir a mi esposa porque no me lavó una camisa? ¡Caramba! Yo tengo manos. ¿Y qué malo hay que yo la lave? Yo tengo que razonar. Y el 10% sí son conflictos razonables, como un adulterio, una fornicación, como un maltrato físico o verbal, que yo maltrate, deje los ojos de mi esposa morados, le hinche su rostro. Yo le agradezco a ella que me claven a la cárcel unos meses, que me denuncie. Le agradezco si lo hace, para que ella sepa y yo sepa que el mico sabe en qué palo trepa. ¿Me entiende lo que estamos mencionando en esta taxonomía o en esta clasificación? Vamos llegando a la conclusión. Aquí encontramos esta actitud diferente a esta. Ella no huye, ella no se iguala, ella no agrede, ella lo tiene sorprendido por esta tan... Aquí hay una buena autoestima, aquí hay un buen uso de la razón, aquí está sometiendo a ella sus emociones, sus pasiones bajas. ¿Y por qué? Ella sorprende a su pareja positivamente. ¿Por qué lo hace? Porque ella se propuso o se dispuso a no reñir. No voy a reñir contigo porque somos esposos, sino vamos a acordar. ¿Y quién cambia?
Tiene que cambiar. ¿Lo hizo Cristo? Me lo enseñó Cristo. Lo enseñó Cristo. A mí me gusta mucho cuando nos fuimos de luna de miel con mi esposa, nos regalaron un libro que se llama Unidos para Siempre. No recuerdo el autor. No es Nancy Van Pell, que escribió Felices para Siempre, sino Unidos para Siempre. Y me gusta la carta que le envía Ana Magdalena o Ana Magali a su esposo Juan Sebastián Bach. Te amo por lo que estás construyendo con la madera de mi vida, no una taberna, sino un sagrario. Te amo porque yo soy una madera y estás construyendo con ella un mueble de gran calidad, de gran valor. Te amo porque estás pasando por alto las necias flaquezas que otros no me soportan. El amor se despierta por la persona que de verdad ama. Por eso en 1 de Juan dice el Señor Jesucristo: hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y para que usted vea que sí, cuando estemos en el reino de los cielos, en Malaquías capítulo 13, versículo 6, allí dice lo siguiente. Malaquías está antes del primer libro del Antiguo Testamento. Malaquías, y detrás de Malaquías está, es Zacarías. Zacarías. Vamos a buscarlo. Y lo vamos a leer textualmente. Cuando usted y yo estemos en el reino de los cielos, le vamos a hacer una pregunta a Jesucristo. Todos. ¿Sabía eso? Y la pregunta que le vamos a hacer está en el capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Cristo, ¿por qué llevas herido tu rostro? La palma de tus manos, tus espaldas, tus propios pies. ¿Qué son esas heridas? Ese maltrato que te hicieron. ¿Qué es eso? Y Cristo va a dar una respuesta a usted y a mí. Y Él responderá: con ellas fui herido en casa de mis enemigos. De mis amigos. A pesar de lo que somos, Cristo nos tiene por amigo. A pesar de lo que hacemos, Cristo no nos inyecta odio a través de su rostro, nos da amor. ¿Por qué cambia usted? ¿Por qué usted es quien es usted? ¿Sabe por qué? Por la manera como Dios le trata a usted, que usted no se lo merece. Yo no me merezco la manera como Dios me trata. Dispóngase a no reñir. Dispóngase a eso. Dispóngase a eso. Quiero terminar con la experiencia de dos mulitas bien interesantes. Con esto quiero concluir, con la experiencia de dos mulitas. Yo aprendí a leer en una cartilla. Interesante lo que yo aprendí de esa cartilla. Una figurita. Y esa figurita que yo conocí, sucede que me enseña algo. La figurita me enseña que los animales tienen unas buenas relaciones interanimales, que nosotros como personas debemos aprender buenas relaciones humanas. Y las buenas relaciones humanas para mí no están con el vecino, están con mi esposa. El dueño de las dos mulitas decide ponerles heno
o pasto en una esquina y en la otra. Las amarra del cuello de tal manera que ellas comienzan a pelear porque tienen hambre. Y cada vez lo hacen con más violencia. No están haciendo uso de la razón, sino uso de la fuerza. Entonces, dicen, así no ganamos, nada ganamos, no ganamos nada. Analicemos los dos. Y se pusieron a analizar cómo podían resolver el conflicto del hambre. Ah, ya sé. Tú vas a tu pasto conmigo y comemos. Y luego que se acabe, yo voy al pasto del tuyo contigo y nos llenamos. Que Dios nos ayude a aprender de Dios, a desaprender. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, quieres reinar, quieres glorificarte en aquellos que somos tus hijos. Ayúdanos a dejarte a ti entrar a casa y que en nuestra casa tú deshagas lo que no es lo ideal y hagas un hogar que glorifique tu nombre. Dios, si como esposo y esposa e hijos te glorificamos a ti, nosotros seremos los beneficiados. Gracias por hablarnos con sinceridad y realidad. Gracias porque aquí y ahora tenemos que hacer cambios diametrales. Necesitamos hacerlo. Te lo agradecemos. Que de aquí en adelante nuestra experiencia como esposos sea otra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.